Vamos a hablar de cualificación. La cualificación es un concepto que podemos encontrar en varias escuelas de seducción y por lo mismo me pareció que es interesante y de hecho muy importante analizarla. ¿De qué se trata la cualificación? Y algo muy interesante cuando hablamos de cualificación es que la cualificación gira en torno de una idea. Y es la idea de que cuando tú vas a hablar con una chica que no conoces y que no te conoce, lo más probable es, si ella es atractiva, que ella haya sido aprovechada, que ella la hayan intentado ligar montones de veces, incluso probablemente el mismo día o la misma noche en la que le estés conociendo. Porque digo, todavía como durante el trabajo o en otro tipo de situaciones puede que no suceda tanto, pero cuando una chica atractiva sale a un bar, por lo general va a tener a un montón de hombres tratando de seducirla. Y el concepto de cualificación surge precisamente de esta idea de que cuando una chica sale a un bar o cuando una chica está en una situación en la que los hombres pueden ir y hablar con ella, van a haber muchos hombres que van y hablan con ella. Y a lo que se refiere esta idea de cualificación en realidad es a varias cosas. La cualificación se refiere a cómo puedes provocar creo que la mejor manera de entender qué es la cualificación es empezar por ver dos de los más famosos modelos y qué es lo que dicen con respecto a la cualificación. Por un lado tenemos el Mystery Method, que quizá hayas oído hablar de él, en el cual, hasta donde yo conozco, se supone que tienes que darle razones de por qué le gustas y tienes que hacerlo de forma indirecta, o sea, tienes que hacerlo de forma sobre todo sutil, en donde no sea, por ejemplo, llegar y decirle, ay, qué bonitos ojos tienes y te ves muy bien y estarle dando cumplidos, sino más bien se supone que tiene que ser, en el modelo Mystery, algo que parezca natural. O sea, que tiene que ser, por ejemplo, en donde hagas un comentario, sobre todo no sobre su físico, sino porque se supone que como muchos hombres van a estar hablando sobre su físico, tú tienes que comentar sobre otro tipo de cosas, ¿no? Como decir, me encanta la energía que tienes, por ejemplo. Y bueno, la idea en el modelo Mystery es que tú finjas que originalmente ella no te atraía. Cuando llegas a la parte de la cualificación, que es una etapa en realidad, una vez que ya fingiste que ella no te atraía y ella te demostró que tú le atraes, en ese momento se supone que empiezas a cualificar, que viene a ser a crear excusas para poder pasar del hecho de que se suponía que no te interesaba porque empezaste demostrándole o diciéndole que ella no te interesaba de una u otra forma, mostrándole que ella no te interesaba, se supone para atraerla. Entonces cuando llegas al punto de la cualificación, en el modelo Mystery, tienes que dar excusas de por qué. O sea, no se trata de que para que no parezca raro que estás intentando ligarla, o sea, que no parezca que de pronto le estás como engañando de que llegaste diciendo que ella no te gustaba o actuando como si no te interesaba y de pronto sí. Entonces lo que tienes que hacer es fingir que surgen estas situaciones o que te das cuenta de cosas que hacen que de pronto ella te empieza a gustar, aunque no te gustaba. Entonces ese es como que el papel, el rol que tienes que jugar en el modelo Mystery. Y la cualificación entonces en el modelo Mystery es una especie de etapa a la hora de seducir. En el modelo de Mario Luna, una vez más hasta donde yo lo entiendo, la cualificación significa algo diferente, no es una etapa a la hora de seducir. Y en este modelo, en el modelo de Mario Luna, se trata más bien de cómo puedes progresar dentro de la interacción sin regalar el valor, porque en este modelo lo importante es el valor que representas y, por ejemplo, bueno, la idea es un poco como el valor que tienes de que ella no te interese una vez más. Entonces los dos están basados en esta idea de que empiezas mostrando que ella no te interesa para generar valor, para que ella perciba valor en ti, porque se supone que todo el mundo está babeando tras ella y a ti no te interesa. Entonces esa es la estrategia en estos dos sistemas, que viene a ser entonces ella no me interesa, pero sucede algo que es lo que hace que me interese. Y se vuelve entonces como una especie de excusa para que ella pueda gustarte. Pero bueno, en el caso entonces del modelo particularmente del de Mario Luna, la idea es entonces progresar en la interacción sin perder valor. Por lo menos esa es la idea. Ok, entonces empezamos a ver un poco más ya con estos dos modelos, que son dos modelos bastante famosos que utilizan esta idea, porque no todos los modelos que existen sobre la seducción utilizan esta idea de la cualificación. Y bueno, en ambos casos se trata de que ella se cualifique, o sea, que ella te dé razones para poder gustarle. Y entonces, bueno, no vamos a entrar demasiado en detalles porque no es lo que estoy enseñando. Simplemente quiero que quede claro cuál es la idea del concepto de la cualificación. Y la cosa es que muchos de estos modelos asumen, digo, no me refiero nada más a estos dos, sino muchos de los modelos que incluyen la cualificación, asumen que el problema es ser igual a los demás.
Pero el problema no es ser igual a los demás. ¿Por qué? Porque si fuera algo agradable lo que es la experiencia que ella está viviendo, el ser igual a los demás sería igual a otra cosa agradable y no sería un problema. El problema es que no es una experiencia agradable para ella que un hombre llegue y trate de ligarla y seducirla. El verdadero problema no es que todo mundo lo esté haciendo, sino el problema es cómo todo mundo lo hace y cómo todo mundo entonces hace que sea una experiencia desagradable. Y no es cierto, no todo mundo, pero sí la mayoría de las personas. Y sí, puedes desmarcarte, pero el secreto es que no se trata simplemente de desmarcarte, sino la forma en la que tienes que desmarcarte es haciendo que la experiencia sea agradable para ella. Y obviamente cuando estás seduciendo de manera indirecta, vas a estar buscando que parezca que todo sucedió por sí solo, porque si no se te va a caer el teatro y te van a descubrir el engaño. El problema con ese enfoque es que estás asumiendo que lo que haces está mal y que estás montando un engaño para poder fingir que ella no te interesaba, pero que entonces sucedieron estas cosas que hicieron que ella te interesara. Y el problema no está realmente ahí. Y por lo mismo, aunque la solución puede funcionar, me parece que es una solución que funciona de forma diagonal al problema. Por un lado, sí, es cierto. Es importante que permitas que ella se esfuerce por gustarte, que ella se cualifique a sí misma. Si ella quiere hacer algo por ti, déjala. Si ella te quiere, no sé, de pronto hacer un masaje, déjala. Básicamente está buscando gustarte, o por lo menos es lo más probable. Y si tú no la dejas que ella te muestre eso, pues básicamente es como bloquearla. Es como cuando tú trataras, imagínate, de gustarle a una chica y pues ella te dijera no gracias. Por ejemplo, la tratas de invitar a cenar y ella te dice no gracias. Entonces, si ella te invita, por ejemplo, un masaje o te invita, oye, incluso si ella te dice te invito a cenar, si tú le dices no gracias, pues estás haciendo más o menos lo mismo de inverso. A menos que, bueno, si ella te invita a cenar y dices no gracias, mejor te invito yo, esa es otra cosa, pero no estamos hablando tanto de eso y realmente es un detalle que para esto no tiene absolutamente ninguna importancia. La cosa es que dejes que ella se cualifique. Y eso es sin duda muy importante, independientemente que estés ligando de forma directa o que estés ligando de forma indirecta, sino es muy importante que dejes que ella se cualifique, que ella te dé razones para gustarte. Pero no se trata de que tengas que estar fingiendo y buscando primero decir que no te gusta y luego hacer como que sí te gustó y de forma natural se supone, o por lo menos tiene que parecerlo. No. Y realmente la respuesta, cuando estamos seduciendo de forma directa y natural, es muy simple. Si algo te gusta de ella, díselo y no te preocupes por el resultado. No se lo digas para gustarle. Díselo porque se lo quieres decir porque te gustó. Como si te gustaran los pétalos de una rosa y pudieras hablar con esa rosa y decirle, oye, me encantan tus pétalos. No estás tratando de gustarle, simplemente te gustan. Y si puedes comunicar con ella porque estás esquizofrénico y puedes hablar con las rosas, se lo dices. Y el secreto está en que cuando no te preocupas del resultado, le quitas la presión a ella. Y realmente es algo que haces de forma no verbal. En el momento en el que vas y le haces ese cumplido, pero no buscando gustarle, sino simplemente se lo haces porque se lo quieres hacer, no verbalmente estás quitando la presión de, por favor, dime que te gusto, dime que te gusto. Y en lugar de ello, estás simplemente haciendo un cumplido que lo más probable es que le sea agradable. Y de todas maneras, si no es agradable, ¿por qué te tendría que importar? Digo, tú estás disfrutándolo. Pero la cosa es que si tú lo haces demasiado dependiente de la respuesta de ella, ¿cómo te vas a sentir tú? Y entonces te sientes mal porque quieres que ella te estás tratando de gustarle con un cumplido, etcétera, etcétera, etcétera. No va a funcionar. Por otro lado, si no te importa y simplemente se lo dices, quitas toda esa presión de la interacción y haces que sea mucho más natural, mucho más fluida. Y realmente ese es el verdadero problema. No es el hecho de que todo mundo haga la misma cosa. Si todo mundo tuviera los cojones para llegar y simplemente decirle, sin tener que estar buscando, oh, ¿cómo le hago para meterme en sus pantalones? Sino simplemente llegar y decirle, te ves muy sexy. Realmente ella se sentiría bien y esa experiencia sería en sí positiva. Y en ese caso entonces sí habría que estar buscando cómo le hago para desmarcarme. Pero realmente el problema no es tanto desmarcarse, sino el problema es de que la mayoría de la gente lo que está haciendo, y lo que probablemente tú también estás haciendo, es precisamente ese error de llegar y querer hacerle cumplidos para gustarle, o en general querer llegar para gustarle y querer estar generando la interacción para gustarle. Porque entonces estás poniendo sobre ella esa presión de esa respuesta que estás esperando que ella te dé. En lugar de interactuar, observar qué clase de respuesta obtienes e ir fluyendo a través de eso. Un poco más parecido tal vez a surfear, dejarse llevar por las olas. Y eso sí, hablando de cualificación y de cumplidos,
Porque bueno, entonces cuando hablamos de cualificación se trata de decirle a ella o darle a entender por qué te gusta. Y cuando estamos hablando de algo natural y directo, pues simplemente se trata de decirle qué es lo que te gusta de ella o por qué te gusta algo de ella. Y puede ser algo tan ridículo como porque te pareció muy sexy su manera de comer, o su manera de caminar, o su manera de hablar. No importa, se trata de lo que a ti te pareció. Si estás buscando qué le digo que me gustó para gustarle, no va a funcionar. Si estás simplemente disfrutando y llegas y le dices, oye, me encantó tal, me gusta tal, porque lo estás disfrutando, vas a obtener una respuesta completamente diferente. Entonces aquí la idea cuando lo estás haciendo de forma directa es que te tienes que enfocar en otras cosas que en qué le voy a decir. Y en simplemente aprenderme de memoria estas frases, que de todas maneras nunca es suficiente, tienes que aprenderte de memoria las frases y luego aprender cómo se lo vas a decir, que realmente es el secreto, y mejor hacerlo directamente desde el principio, hacerlo de forma directa y natural y enfocarte en cómo vas a decir las cosas en lugar de qué le voy a decir y cómo y memorizarte y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sí, un pequeño paréntesis, si ella está acostumbrada a que haya hombres tratando de meterse en los pantalones, sobre todo, lo más probable es que ella al principio no reaccione como ¡wow! Y es que de pronto hay muchos hombres que están buscando así como el abridor mágico en donde llegas y dices alguna cosa o dices una rutina o algo así y de pronto ella está básicamente tocándote, casi quitándote la playera, está volviéndose loca por ti y no tiene sentido. Cuando estamos hablando realmente de una interacción y de construir una relación, no se trata de llegar y decirle dos palabras mágicas y de pronto ¡ah, me encanta, te voy a enseñar las chichis! No se trata de eso. De lo que se trata de conocerla. Y no se trata simplemente de cómo voy a hacer para conseguir que me enseñe las chichis, sino se trata de divertirse, de conocerla. Y si te gusta verla y si te gusta que te las enseñe y si es el contexto correcto, quizá puede suceder. Pero no desde la perspectiva o desde la actitud de cómo le hago para conseguir que lo haga, sino desde la actitud de estar disfrutando del momento y de estar sintiendo el movimiento de las olas y aprovechando las olas y el viento para moverse, aprovechando las condiciones que ya existen, en lugar de estar tratando de forzar y ir contra la marea, por darte una metáfora. Y en este sentido el abridor realmente no es importante. Y aquí solo quiero dejar claro que escalar o el hecho de estar continuando la interacción o el hecho de ir y demostrarle que ella te gusta, el hacerle un cumplido, etcétera, 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 el mostrarle que tienes atracción hacia ella, no tiene por qué reducir tu valor, porque muchos métodos se basan en esta idea de que si tú no le demuestras que ella te gusta, pues estás aumentando tu valor, ¿no? Y entonces, claro, entonces me voy a sentar, no voy a hacer nada, es más, pues para no demostrar que las mujeres me gustan, me voy a encerrar en mi casa y cada vez que una mujer pase delante de mi casa voy a gritarle y le voy a decir, lárgate de aquí. Y entonces así voy a aumentar mi valor al máximo y voy a ser el más cotizado y el más deseado. Y realmente no tiene sentido de que se estemos basando así como entre mientras más distancia, mayor deseo. Eso no tiene sentido, porque también funciona en el otro sentido, cuando mientras más cerca estás, mayor, más intenso es el deseo. Y entonces, en lugar de estar buscando como esta idea de generar valor a través de fingir que ella no te interesa, quiero que te des cuenta que lo que te hace perder valor no es no es el demostrarle que ella te interesa o no te interesa, es el hecho de que desde el principio estás asumiendo que no vales y estás asumiendo que si llegas no le vas a gustar o estás asumiendo que lo que estás haciendo no es positivo. Eso es lo que te está haciendo realmente perder el valor. No el hecho de hacerle un cumplido, o no el hecho de escalar, o no el hecho de caer en sus aros, como también en un foro estaban discutiendo sobre que de pronto no hay que dejar, hay que mantener el marco, el control del marco, y entonces no hay que entrar en ninguno de sus aros, y lo cual significaba no responder a lo que ella te diga, independientemente de que te parezca divertido, y eso me parece completamente ridículo. Está bien que si algo no te gusta o no te interesa sobre lo que te está diciendo, pues no tienes por qué responder, pero al mismo tiempo, si algo te interesa de lo que te está diciendo, vale la pena que respondas a ello y que demuestres que te interesa. Así que si te tienes que quedar con una idea de este video, es que básicamente lo que realmente te hace perder el valor es asumir que no tienes valor, no valorarte a ti mismo.